Muy buenas tardes. Le invito por favor a abrir su Biblia en Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios 8, 13. Vamos a continuar con la serie del temor de Jehová, temor a Dios. En esta ocasión tomaremos el tema aborreciendo el mal camino. Vamos a leer por favor Proverbios 8, 13. Y dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, aborrecer la soberbia, la arrogancia, aborrecer el mal camino y la boca perversa aborrezco. Vamos a orar. Señor, gracias en nombre de Jesús por darnos este privilegio, por darnos esta paz en tu presencia. Te pedimos que ahora tu Espíritu Santo nos guíe, nos conduzca, y que podamos entender, Señor, aún todavía más tu palabra, ponerla en práctica en nuestros corazones. Pedimos que tú hables directamente a nuestro ser, Señor, nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor, para cambiar esas áreas de nuestra vida que necesitamos cambiar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Miren, este pasaje que acabamos de leer, se mencionan 5 cosas, 5 puntos que son resultado de temer a Dios. Solamente vamos a tomar uno de esos 5. Y bien, toda acción en la vida del hombre, en usted, en mí, tiene resultados, sean buenos o sean malos, ¿verdad? Todo resultado es el producto de un estilo de vida que estamos llevando, que estamos viviendo, que estamos manifestando al mundo y a la gente, a nuestros familiares. Y justamente ese estilo de vida va a declarar o va a determinar a través de nuestras vidas si estamos viviendo de acuerdo al temor a Dios o no. Y parte del carácter divino es ese: el temor de Dios es aborrecer, que es el producto de temer a Dios, aborrecer el mal camino. Cuando una persona está cerca de Dios y camina dentro de los caminos de Dios, en el parámetro que Dios ya ha designado en su palabra, permanece cerca de Dios y su manera de vivir cambia. Su manera de pensar es transformada. ¿Cuántos son las mismas personas de un año atrás? ¿Verdad que ya cambió? Bueno, se supone que debemos cambiar, ¿verdad? Ahora, fíjate bien, este cambio solamente se opera a través de la palabra de Dios. El cambio que recibimos en nuestros corazones, en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos, el que nos alinee en nuestros caminos es a través del Espíritu Santo. Y mientras más cerca estemos de Dios y más cerca permanezcamos en Él, entonces esos pensamientos que tenemos que están equivocados van a cambiar, van a ser diferentes, y vamos a ir adoptando poco a poco, al caminar con el Señor, vamos a ir adoptando poco a poco ese nuevo estilo de vida. ¿Verdad que usted ya no es la misma persona? Mientras más permanezca usted entonces al lado del Señor Jesús, su carácter va siendo moldeado. Cada vez su carácter se parecerá más a Jesucristo. Por eso la Escritura dice que ahora vemos como en un espejo oscuramente. Antiguamente los espejos eran de bronce y no se veía la silueta, la figura muy nítida como ahora lo vemos nosotros. Pero estamos pareciéndonos cada día más y más a Jesús, ¿no es así? Mire, voltea a ver a la persona que está junto a usted. ¿Se parece a Jesús? ¡Ay! Creo que sí. Cada vez que tú te acercas entonces a Dios, que estás caminando en ese andar con el Señor, tus pensamientos y tus sentimientos cada vez van a ser idénticos a los pensamientos divinos. ¿Cuántos saben que Dios tiene razón y tuvo razón cuando dijo: tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son tus caminos? ¿Cuántos saben que Dios tuvo razón en eso? ¿Cuántos tienen problemas con sus pensamientos? 4, 5.
Le voy a dar la oportunidad nuevamente. ¿Cuántos tienen problemas con sus pensamientos? Sí, tan solamente ahora al entrar, ¿verdad? Usted quiere sentarse aquí y el ujier le dijo, siéntate acá. Tuvo problemas con su pensamiento, ¿verdad? Y ya me saludó, que no me saludó, pasó junto de mí el pastor, el líder, y ni siquiera volteó a verme, nada más saludó a los demás. No, pues sí, ya tiene problemas en su pensamiento, ¿verdad? Entonces, aborrecer lo que Dios aborrece es el estilo de vida que al final permanece. Vamos a abrir la Biblia en el primer libro, en Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5 es un libro muy interesante. Versículo 18. El Génesis es el libro de los principios, el inicio de todo. Le voy a ser honesto, las primeras veces que yo leí este libro me aburrió. ¿Y sabe por qué? Porque yo nuevecito en los caminos del Señor, yo todavía tenía mis pensamientos y decía, no, puros nombres y puro que entró y que tuvo hijos y que no sé qué, ni monitos trae. Entonces me enfadaba. ¿Por qué? Porque todavía los pensamientos de Dios no los había yo adoptado. El estilo de vida que traía antes aún no lo había soltado. Y tenía que venir un cambio. Pero fíjese lo que dice en el capítulo 5, verso 18. Poniéndole atención ahí. Porque recuerde usted que aunque vengan puras letras y genealogías, la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Y por lo tanto es interesante para nuestra vida. Vamos a sacar algunos puntos interesantes de las Escrituras para aplicarlas a nuestra vida. Y dice así: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y note bien usted lo que dice ahí, subráyenlo en su Biblia. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró también hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y vuelve a mencionar la Escritura: caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué? Diga usted, ¡pum! Quiere decir desaparecer. Versión amplificada. ¿Por qué desapareció? Porque se lo llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Dios maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Hasta ahí. Mire, Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios. Él tomado de la mano con Dios, viviendo una vida recta, una vida de santidad, en medio de una generación que fue perversa, que fue mala, que en su corazón, el designio de su corazón, la intención era de un continuo hacer mal y mal y mal. Dentro de esta generación nacieron ciertos hombres, que fueron los que acabamos de leer. Enoc entonces se apegó al Señor y viviendo un estilo de vida nuevo, diferente, temiendo a Dios. Es decir, marcó dentro de su generación, que era mala, lo ratifico,
marcó una diferencia. Y él comenzó a vivir tomado de la mano con Dios, caminando cerca de la mano de Dios. Por eso es que Jesús menciona y dice: están en el mundo, mas no son del mundo. No dijo: vamos a hacer una colonia en el monte, en el cerro, para apartarlos del mundo. ¿Verdad que no? Porque entonces, ¿quién les va a dar testimonio a los del mundo? Es necesario entonces que en medio donde usted está viviendo, donde usted está desenvolviéndose en la vida, usted aprenda a caminar con Dios, temiendo al Señor siempre, como Enoc lo hizo, tomado de la mano, hablando de una manera espiritual. Cada día lo hizo así, en una consagración y una santidad al Señor. Y a causa de su caminar con Dios, a causa del temor que él tenía a Dios y de aborrecer los malos caminos, hubo resultados en su vida que fueron muy notorios a la vista de todos. Todo mundo se dio cuenta en medio de su generación. Yo le doy dos ejemplos. Hay un ejemplo muy claro en las Escrituras cuando dice la Biblia que Moisés sube al monte. Dios le llama, era un momento crucial en el cual Dios iba a plasmar en unas tablas sus preceptos, sus mandatos, y se los iba a dar a Moisés en mano de él para que él a su vez los presentara al pueblo. Y duró mucho tiempo allá, de manera que cuando él baja, dice la Biblia que su rostro, su cuerpo resplandecía. Es decir, había un resplandor tal que la misma gente tuvo que mandarle decir a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Tápate, cúbrete, porque esa presencia, esa gloria, no la aguantamos. ¿Sabe por qué? Porque ellos no estaban caminando en los caminos de Dios, porque no había temor a Dios. Porque de lo contrario, entonces ellos estuvieran caminando igual, ellos tuvieran ese reflejo. Él marcó una diferencia en su generación ahí en el desierto. Otro ejemplo que vemos en las Escrituras es cuando Pedro estaba ahí, hacía frío, habían prendido a Jesucristo y se estaban frotando ahí las manos, había mucho frío y estaba allá a un lado de la hoguera, ahí de una fogata. Y llega una mujer y le dice: tú eres de los nazarenos, tú eres de los galileos. Y preguntan: ¿y por qué? Porque hasta tu manera de hablar te delata. ¿Cuántos le han dicho eso a usted? Oye, ya no eres diferente, ya eres diferente, ya no eres como antes. Antes eras bien tranza. Antes le decías: ay, chécame la tarjeta, voy a llegar una hora después, pero ay, chécale, no le hace. Pero ahora eres diferente, ¿verdad? Ahora la gente, ¿cuántos le han dicho: tú que estás cerca de Dios, ay, reza por mí, pídele a Dios por mí? ¿Por qué? Porque sabe que hay una diferencia. Se supone que usted debe estar dando testimonio, ¿no? Es como cuando llega el patrón con uno de sus trabajadores, con usted, que conoce de Dios, que es temeroso a Dios y que usted manifiesta ese caminar con Dios en su trabajo. Y llega y le dice: fíjate que ocupamos un trabajador más, una trabajadora. Y usted le dice: ah, sí, yo conozco a 2 o 3, si quieres se los presento. Y él te dice: así es como tú, sí, tráeme 2 y 1 para llevar. Pero si usted no está dando testimonio, ¿qué le va a decir? Él va a pensar, ¿verdad? Va a decir: no, si los que van ahí contigo son como tú, ahí déjalo así. Usted tiene que marcar la diferencia. Usted tiene que caminar con Dios. Usted tiene que tomarse de la mano con Dios en el temor a Él. Su vida, la vida de Enoc, entonces fue diferente a la de todos los de su generación. Y por lo tanto, las generaciones que fueron después de él, sus hijos y los hijos de sus hijos y de sus hijos, marcaron una diferencia en medio de un tiempo lleno de maldad. Cuando él caminó con Dios, diga, ¡pum! ¿Qué pasó? Desapareció. Fíjese, esto marcó la diferencia. Todo el mundo dijo: ¿y Enoc? ¿A cuál Enoc? Aquel que se lo llevó Dios. Marcó la diferencia en su generación, ¿verdad? Hay 3 verbos aquí. 2 van relacionados con Dios y 1 va relacionado con el hombre, con nosotros. Y dice aquí: caminó. Esta palabra es una palabra hebrea, es jalek.
Y esto habla de un andar continuo en la vida, de una conducta o un proceder recto en el temor a Dios. Esto significa esta palabra, caminó con Dios. Es decir, en otras palabras, es una decisión personal de cada ser humano. ¿Cuántos de aquí, mire, usted viene a la congregación, no debe venir a fuerza? ¿Cuántos vienen por primera vez aquí? Que le pusieron su corazoncito. ¿Usted viene por primera vez? ¿Lo trajeron a fuerza? ¿Sí? ¿Usted? Sí, usted varón. ¿Lo trajeron a fuerza? ¿Verdad que no? Usted vino por su propia voluntad, ¿verdad? Qué bueno, porque quiere cambiar. ¿O a usted? ¿A usted sí se los trajeron a fuerza, verdad? Nada, se cree. Bienvenidos, por cierto. Todos los que estamos aquí hemos venido de una manera voluntaria. Todo el que profesa que es hijo de Dios, que sirve a Dios, entonces lo debemos hacer de esa manera. Sí, muchas veces sabemos que nos equivocamos. ¿Cuántos se han equivocado? Algunos le hacen así, medio equivocado. Todos nos hemos equivocado, ¿a poco no? ¿Cuál es nuestro deber? Nuestra responsabilidad entonces es restituir. ¿Cuántas veces hemos actuado imprudentemente? Muchas, ¿a poco no? Bueno, eso nos sirve, nos ayuda ¿a qué? A no volver a caminar con imprudencia. Que dijimos algo, hicimos algo imprudentemente, entonces lo aprendemos y decimos, ya no me vuelvo a meter por ahí. Es como el niño, ¿verdad? Aquel niño que tú le dices, estás tú trabajando ahí en la cocina y le dices, aquí esto no se toca porque está caliente, te quema. El niño no lo entiende. Y a veces cuando usted no está, él llega y le toca a ver si es que lo que su mami dijo, y le toca hasta que no se quema y dice, no, ya no vuelve otra vez, ¿verdad? Y yo tenemos una gatita ahí en la casa de usted, y cuando se pone así media huraña, que anda mordiendo a todo el mundo, yo agarro el atomizador con agua. Su mamá le hago así, mire, y se aplaca. Y hasta los ojitos le hace así, ya sabe. Usted sabe, usted conoce las escrituras, ¿o no? Es una acción voluntaria. Entonces, cuando usted camina en la palabra de Dios, tiene que ser una acción voluntaria. Y quiero decirle, mire, no estoy diciendo que no ore, pero quiero decirle algo que el Señor Jesús mencionó. Y Él dijo que en los postreros tiempos el mundo empeoraría y la maldad aumentaría. Usted tiene que ser específico en su oración. Va a orar de una manera de intercesión por alguien, hágalo. Pero si usted está orando y le está diciendo, Señor, que la maldad del mundo se vaya, pues Dios ya dijo en su palabra que iba a aumentar. Yo conozco una ciudad por allá, por el norte, que desde hace muchos años orando y atando y con 3 nudos al narcotráfico y a los zetas y no sé qué tanto. Es la ciudad que más ha crecido la delincuencia en nuestro país. Necesitamos el cambio de Dios, mi hermano, no por una organización, ¿verdad? Así los zetas, en lugar de ser zetas, serán N. No, cámbiale. Necesitamos la transformación del Señor. Y dice la Biblia, vea lo que dice en Mateo capítulo 24, versículo 12. Mateo 24, 12. ¿Ya lo encontró? Léalo conmigo, Mateo 24, 12. Dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo no quisiera estar dentro de eso, no sé usted.
Pero ¿por qué se enfría el amor de muchos en relación al caminar de Dios? Porque comienzan a ser insensibles, porque comienzan a diluirse y comienzan poco a poco a juntarse y a unirse de la mano con las cuestiones del mundo, con la corriente del mundo. Mira, hay un caso en la Biblia. El patriarca Abraham tuvo un pariente, un sobrino llamado Lot. Cuando ellos llegan a la tierra, comienzan a crecer y a multiplicarse, y los pastores cada vez eran más, los rebaños también aumentaron. Y llegó el momento en que ambos comenzaron a tener disputas por la tierra, los pastores de unos contra los otros. Entonces Abraham muy sabiamente va con Lot y le dice: mira, Lot, esto no es necesario que nosotros lo estemos pasando. Escoge la tierra, si tú te vas para acá, yo me voy para acá, o viceversa. Entonces voltea a ver la tierra a Lot y dice: ay, mi tío, se me hace que ya se le deschavetó, como decimos, ¿verdad? O ya se le aflojó. ¿Por qué? Porque dice: mira, de este lado está el desértico, y de este lado todo es fértil, es bueno para mi ganado, para cuando yo esté cultivando es fértil. Y el tío me dice que escoja, pues él humanamente escogió a la vista del ojo humano lo mejor. Pero él no se dio cuenta que como él estaba diluyéndose y estaba quitando de su vida la sensibilidad hacia el temor a Dios, él escogió aquella parte más fértil, pero nunca se fijó que junto a esa parte fértil de tierra se encontraban dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Hombres depravados, hombres malos, una generación mala, que ellos hacían lo que bien les parecía, lo que querían. Ellos decían: sí, yo sé que Dios dice esto y aquello, pero yo hago lo que yo quiero. Entonces comenzó a crecer y comenzó a ensancharse, y ponía una tienda y ponía otra tienda, hasta que llegó el momento en que se llegó a unir y a juntar con Sodoma y Gomorra. Que más adelante, usted si conoce la historia, dice la Biblia que salió al encuentro Abraham para defender a su sobrino y rescatarlo de esa mala generación. Tan así que se le presentan unos ángeles y le dicen a Lot: tienes que escapar, tienes que irte, porque esta generación Dios va a destruirla. Y como ellos ya estaban tan unidos a aquellos malos caminos, el ángel les dijo: no volteen para atrás, caminen rectamente hacia adelante. Y en ese andar, dice la escritura que escuchó los lamentos, la mujer de Lot escuchó los lamentos que estaban ocurriendo y estaban sucediendo allá en la ciudad que había dejado. ¿Cuántas veces nos lamentamos, verdad? Decimos: ay, mi novela. Muchos dicen: ay, ¿qué tiene que ver una novela? ¿Qué tiene de malo? No me diga. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Esa novela le va a decir a usted cómo comportarse con su esposo, con su esposa? ¿Cómo va a amarlo? ¿Cómo va a amar a sus hijos? ¿Eso le enseña? Entonces, ¿para qué la ve? Por eso es novela. Usted tiene que marcar la diferencia aquí en la tierra. Si no, se va a encontrar con estos hombres. Poco a poco, si usted va dejando esa sensibilidad y se va diluyendo en la corriente de este mundo, en los caminos de maldad de este mundo, poco a poco usted se va a encontrar y poco a poco se va a ver envuelto en medio de una generación mala y perversa. Por esa razón es que el amor de muchos se enfriará, porque dejarán el temor a Dios. Hay otra palabra aquí que dice desapareció. Y esto denota, o quiere decir llegar a ser infinito, esfumarse sin dejar rastro alguno, es decir, evaporarse. A ver, diga otra vez: ¡boom! A ver, voltee junto a usted, con el que está junto a usted, y cierre los ojos y ábralos. Así, en un abrir y cerrar de ojos, sucedió lo que le sucedió
a Enoc. Cuando tú estás caminando tomado de la mano con el Señor, en el temor a Él, Dios se va a hacer cargo de tu vida. ¿Cuántos quieren cambiar? ¿Cuántos desean que su esposo, que su esposa cambie? Que sus hijos cambien. A veces nos desesperamos, ¿verdad? Ay, Señor, es que mi esposa así no cambia. Ya llévatelo o te lo mando. ¿Sabe qué es lo que va a cambiar su vida? La palabra de Dios. Cuando usted camina con Dios, usted se va a empapar de la misma presencia de Dios. Eso es lo que le va a transformar a usted. Lo que le va a cambiar los malos pensamientos, los malos sentimientos. Jesús dijo que Él, si permanecemos en Él, Él nos cuidaría, nos protegería. Y nadie nos arrebataría de su mano. Amén. ¿No le da a gusto por lo que Dios dice en su palabra? Y la otra palabra, el otro verbo dice que Dios se lo llevó. Es decir, lo tomó. En otras palabras, lo arrebató, lo recogió, lo tomó para sí, se apoderó de algo que le pertenecía. Tanto fue el caminar de Enoc de la mano con el Señor, tanto fue su parecido a Dios, tanto fue el testimonio que él daba en medio de su generación, que un día Dios decidió y él dijo: pues hijo, sí es cierto que debes dar testimonio allá en la tierra, pero ¿para qué te quiero en la tierra si ya eres igual a mí? Mejor vente conmigo. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hayamos quedado, ¿qué? Seremos transformados, seremos arrebatados. Y no estoy hablando de la segunda venida de Cristo, estoy hablando del rapto, como nosotros lo conocemos en la Escritura, como el arrebatamiento. Hay algunas doctrinas ahí que no creen en esto, que están diciendo: ay, ¿cómo crees que el Señor va a venir? ¿Usted qué cree? ¿Que la generación de Noé se parece a nuestra generación? En un abrir y cerrar de ojos, así será, mi hermano. Aquellos que hemos estado caminando con la mano del Señor, en el temor a Dios, entonces en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, usted y yo vamos a ser arrebatados para gozar siempre con el Señor y tener una boda en el cielo. ¿No le da gusto? Si va a aplaudir, aplaude fuerte. El novio, que es Jesucristo, arrebatará a su novia, que es la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un novio y una novia, ¿hay un qué? Un noviazgo, ¿no? Yo no sé, yo no entiendo a aquellos pastores que dicen: no, es que no, el noviazgo no es bíblico. Ah, caray. Entonces vamos quitándole esa parte de la Biblia. Necesitamos ver lo que la palabra de Dios dice. En resumen, cuando un cristiano, un hijo de Dios, ¿usted es hijo de Dios?, decide ser diferente y determina caminar con el Señor en santidad, tarde o temprano, así en un abrir y cerrar de ojos, usted se va a encontrar con que ya es una persona diferente, nueva, que sus actitudes y sus malos pensamientos han cambiado. Usted dice: ah, mira, es que hay gente que le dice a usted: ah, si tú vas ahí porque te prohíben esto y te dicen que no hagas. No es que nos prohíban, es que cuando tú te empapas en la presencia de Dios, Dios te comienza a quitar esas cosas de tus malos caminos y te das cuenta que de repente ya no haces aquello que hacías. ¿Sí o no? El otro día estaba platicando con mi hermano que está aquí enfrente, ayer o antier. Y ahí en la plática yo le pregunto: ¿y cómo te la pasaste ahora en el tiempo de Navidad? Me dice: pues fíjate que mi esposa y yo nos la pasamos solitos en casa. Le digo: ¿y por qué? Dice: es que mira, acuérdate en los viejos tiempos cómo éramos. Todo mundo, ¿verdad? Toda la familia decía: vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer esto, y mira que esto y que aquello. Y todo mundo en sus propios pensamientos, en sus propios designios. Una mala generación.
Dice, pero como ahora no concebimos y no solapamos los malos caminos, ¿qué pasa? Los mismos familiares los comienzan a hacer a un lado. ¡Ya no nos invitan! Yo le pregunto, ¿usted está dispuesto aún que no lo inviten? Nada más aquí una persona dijo. ¿Usted está dispuesto? Porque quiero decirle, el caminar con Dios no es muy fácil. Cuesta. Mire, si otros no quieren caminar con Dios, usted camine con Dios. Usted se va a encontrar con que su familiar, su papá, su mamá, sus hijos no quieren caminar con Dios. Usted camine con Dios. Algunos han dicho, ay hermano, la persona que me invitó, el familiar que me invitó, que me trajo a los pies del Señor, ya no está en los caminos del Señor. ¿Qué voy a hacer? Tómate de la mano del Señor y camina con Él. Le cuento una historia. En cierto momento de mi vida, estando yo ministrando en una casita de oración, un grupo en casa, llega una mujer y comienza a decir, oye Carlos, pues fíjate que mi esposo es así, es bien borracho, y mi esposo nada más me da 2 días a la semana para comer, los otros días, como ya se gastó con el vino, es bien borrachito, es muy mujeriego, y esto y aquello, y semana tras semana tras semana nos decía lo mismo, y semana tras semana durante 1 año oramos por él, hasta que llegó el momento de que él llega al conocimiento de la palabra del Señor, se arrepiente. Tanto fue su caminar con Dios que él comenzó a hacer todo lo que aquella mujer deseaba de su vida. Y es que él decía, yo quisiera que mi esposo fuera misionero, que fuera pastor, que anduviera predicando la palabra del Señor de un lugar a otro, no lo quiero ver borracho. ¿Sabe qué pasó al año? Ella se apartó de los caminos de Dios. Y él ya está con el Señor, ya se murió. Pero él estuvo predicando la palabra del Señor, dejó su trabajo, se dedicó a vivir por fe. ¿Qué es vivir por fe? Muchos dicen, vivir por fe es dejar tu trabajo. No. Vivir por fe es caminar dependiendo de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Voy a caminar de la mano de Dios, dependiendo de la mano de Dios. Eso es vivir por fe. ¿Usted quiere vivir por fe? Aborrecer lo que Dios aborrece es el estilo de vida que al final permanece. El temor de Dios entonces es aborrecer el mal camino. La Biblia nos habla, nos exhorta, ¿verdad? Dice que hay tiempo para amar, pero hay tiempo también para aborrecer. Esto es aborrecer los malos caminos. A veces nos molestamos con la gente, con nuestros hermanos, porque no nos saludaron, que no nos hablaron por teléfono. Yo he conocido gente que dice, pues es que el pastor no me ha hablado por teléfono en esta semana. Dios no llamó al pastor a hablar por teléfono a los hermanos. ¿Está oyendo? Mejor me voy a ir a otra iglesia. Se enojan de cualquier cosa, de cualquier insignificancia, mi hermano. Se molesta la gente. Debería de molestarse por el mal camino, por las malas actitudes. Ahí sí, mire, vamos a ver la generación de Noé. Vamos a la Biblia. ¿A dónde más? Génesis capítulo 6, versículo 5. Después nos brincamos hasta el versículo 9. Génesis 6, 5. Dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vamos a pasar al versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó
Noé. Mire, se transmitió. Lo que Enoc hizo, ahora Noé también. Dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Usted conoce después la historia donde viene el diluvio y todo eso. Pero mire, quiero decirle, cuando Adán y Eva, que fue la primera generación del ser humano sobre la tierra, ellos fueron creados a imagen de Dios. Ellos fueron creados para decidir entre el bien y el mal. Ellos iban a decidir, iban a tomar la determinación. Y dice la Biblia que en el principio Adán caminaba con Dios. Es decir, su vida espiritual estaba siendo mantenida por el Señor. De manera que dice la Escritura que había un árbol, el árbol de la vida. Cuando ellos iban y comían del árbol de la vida, ellos tenían una vida prolongada. Tenían muchos años sobre la tierra, espiritualmente y naturalmente. Así es que usted dice, es que esto lo habla la Biblia y dice en un sentido figurado. No. Si usted se fija, de las generaciones comenzaron a disminuir el tiempo de vida. ¿Por qué? Porque mire, cuando el hombre pecó, se aparta de los caminos de Dios, de los preceptos de Dios, y Dios dijo, voy a poner unos querubines ahí con unas espadas encendidas, las cuales estaban resguardando la entrada o el contacto con el árbol de la vida. Porque si el hombre que estaba viviendo impíamente en sus malos caminos, en pecado, iba y tomaba de ese árbol, ellos podían haber vivido para siempre, pero en pecado. Y podía haber llegado el momento de decir, ¿para qué queremos a Dios? Vamos y comemos de ese árbol. Pero ahora Dios ha provisto la salvación. Y Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Él es nuestro árbol de la vida. Usted va y toma de Él y usted tiene vida eterna. ¿Sí o no? A lo mejor la prolongación de sus días no va a ser igual que antes. Porque ahora la Biblia dice que los tiempos del hombre ahora se han disminuido a causa de la maldad hasta 80 años. Y si los más robustos 90. Ya de ahí en adelante son horas extras. Ahora fíjese bien algo muy interesante. Estas 4 generaciones que yo quiero mencionarles, la Biblia habla, por eso yo le decía, ¿usted cree que la palabra de Dios fue inspirada por los santos hombres de Dios? Y fueron escritas, dice como dice la Escritura, que fueron escritas sin error alguno. De tal manera que cuando usted y yo escuchamos y leemos, atendemos a la Biblia, aunque no traigan monitos y digan pura lista de nombres, hay algo interesante ahí, en medio de eso. Recuérdese entonces usted que la generación era mala, era perversa. Enoc entonces, dice la Biblia que engendra a un hijo, el cual le pone por nombre Matusalem. Este hombre, Matusalem, fue el hombre más longevo sobre la faz de la tierra. Vivió 969 años. ¿Qué es longevo? Es que era ya anciano, de muchos años, de mucha vida, casi un siglo de vida. Nosotros a veces nos estamos quejando porque tenemos 40, ¿verdad? Y hasta decimos, me hubiera gustado haber nacido en el tiempo en que estaba Jesucristo en la tierra. ¿De veras? Dios es tan sabio que no permitió que vivieras en ese tiempo. Dios es tan perfecto que Él dijo, yo quiero esta generación en los últimos tiempos para que dé testimonio de mí, para que enseñe a la gente y al mundo cómo es temer a Dios y cómo es caminar conmigo. Usted fue escogido por Dios para esta generación. No esté añorando aquellos lugares, aquellos tiempos. Entonces le decía yo, Enoc engendró a Matusalem, Matusalem engendró a Lamec, y Lamec engendró a Noé. Estas 4 generaciones caminaron de la mano de Dios.
Estas 4 generaciones dieron testimonio en medio de una generación mala y perversa. Y esto es lo que nos enseña la Escritura. Debemos aborrecer los malos caminos, los caminos de maldad. En medio de esta generación, si su familiar le está diciendo vamos a hacer esto y es malo, usted tiene que reprender eso y tiene que detener eso. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Usted va a esperar que un ángel se le aparezca y le diga sí, eso no debes hacer. ¿Verdad que no? Dios no llamó a los ángeles a dar las buenas nuevas. Dios nos llamó a ti y a mí para dar esas buenas nuevas en medio de una generación perversa. Ahora mire, le doy un dato curioso, interesante. Matusalén, el hombre más viejo sobre la tierra, a la edad de 187 años, él tiene un hijo llamado Lamec, ya lo mencioné. A los 782 años vivió. Lamec, a los 182 años, tiene un hijo llamado Noé. Mira, aquí ya son 4 generaciones: Matusalén, Lamec, Noé y el primero que fue Enoc. Recuerda, ¿verdad? Ahora bien, Lamec, a él le nace un hijo llamado Noé. Lamec, él vivió 777 años. Mire qué dato tan curioso. ¿Usted sabía que el 7 es el número perfecto? Y justamente en esa generación, es la 7ª generación que se describe en la Biblia. Y en ese tiempo es cuando vino el diluvio. ¿Qué es lo que usted prefiere? ¿Que se lo lleve Dios o que se lo lleve el diluvio? Dígame. ¿El Señor? ¿No? Entonces tenemos que caminar de una manera perfecta, es decir, de una manera sana, de una manera madura, de una manera íntegra, en santidad, en el temor a Dios. Estos hombres caminaron así. Vivió 777 años. Ahora bien, en la vida de Matusalén, en el año 369, nació su nieto llamado Noé, o sea, bisnieto de Enoc. Espero no estar revolviendo el asunto. A la edad de 600 años de la vida de Noé, Dios determina enviar el diluvio. Y dice la Biblia que este diluvio cayó agua del cielo, pero también dice la Biblia que las fuentes de los abismos abajo de la tierra se abrieron y cayó y fluyó agua. ¿Sabía usted esto? Ya ve, por eso es bueno que aprenda la palabra de Dios. Venga al Instituto Bíblico. Un anuncio. Se abren las fuentes desde abajo de la tierra y de arriba cae la lluvia, de manera entonces que anegan esta tierra por causa de la maldad. Y justamente en el año en que vino el diluvio fue en el año en que murió Matusalén. 4 generaciones. Esto nos habla entonces, nos enseña en la vida de Matusalén que nuestra generación tiene que ser una generación que perdure, que permanezca, que sea larga. La Biblia dice que a los hijos, si son obedientes a sus padres, les va a aumentar los años de su vida. ¿Sí sabían esto, jóvenes? Quiere decir entonces que si tú volteas lo que dice el sentido de la palabra, quiere decir que cada vez que tú desobedeces a tus padres, los días de tu vida se acortan. Pero si tú los obedeces, los días de tu vida se alargan. Esta es la bendición que Dios tiene para nosotros. Si tú andas en el temor a Dios, si tú aborreces el mal camino, el camino de maldad, aborrecer lo que Dios aborrece es el estilo de vida que al final permanece. En Efesios capítulo 6, no lo busque, yo le menciono, en el versículo 12, dice la Biblia que nuestra lucha no es contra la carne ni sangre, es decir, no es contra las personas. Usted no puede ir contra la gente y decir, te ato, te reprendo. No, mi hermano. Entonces no tenemos el conocimiento de las Escrituras. Hay 4 niveles en los cuales usted tiene que luchar, y dice la Biblia que nuestra lucha es contra los principados, contra gobernadores
contra potestades y contra huestes espirituales de maldad. 4 niveles. Estas 4 generaciones de estos hombres caminaron con Dios. Usted ahora en nuestros días, usted debe caminar con Dios. Usted quiere que la maldad desaparezca de su ser, de su familia, entonces necesita caminar tomado de la mano del Señor. Vamos a ver cómo era la generación en la que vivió Noé un poquito más. Mateo capítulo 24, versículo 37. Mateo 24, 37. Fíjese lo que dice Jesús. Él en su omnisciencia, en su conocimiento profundo y total, dice estas palabras que para nosotros son una profecía. Dice, mas como en los días de Noé, ¿lo tiene? Mateo 24, 37, repito, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿cómo? Estaban comiendo, y estaban bebiendo, y estaban casándose, y estaban dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mira, aquí la Biblia dice que esta generación no entendió. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vieron que estaban siendo anegados en agua. Entonces entendieron. El hombre dice en su corazón, estoy viviendo bien. Sí, yo sé que Dios dice en su palabra tal o cual cosa, pero yo quiero hacer esto. ¿Cómo eran entonces los días de Noé? Son 4 puntos aquí en este pasaje, en estos versículos. Número 1, estaban comiendo. ¿Sí dice así? Esto nos habla de una existencia, de un modo de vida. Una vida llena de varias costumbres. Y este estilo de vida de esta gente es que no tenían dolor en el corazón para hacer el mal. No les importaba nada. Vivían en sus propios caminos y estaban llenos de comida. Dice por eso la Biblia, estaban comiendo. Y esta palabra comiendo viene del griego trogó. ¿De dónde viene la palabra tragar? No voltee a ver a su hermano. Y esta es una manera desmedida de comer sin freno alguno. Como no hay sensibilidad en el corazón, como no hay temor a Dios, entonces aquel que traga y traga viene a ser como un glotón. Y la glotonería, la Biblia la describe como un fruto de la carne. Y esta palabra comiendo quiere decir que tragaban desmedidamente, tragando todo vorazmente. Se llenaban y se iban a un rinconcito por ahí, se metían el dedo, se provocaban el vómito y otra vez iban a comer. Como cuando usted va ahí al Cirlona Tasquey. Sí, ya está lleno, ya está súper lleno, pero quiere seguir echándole. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque no hay un temor a Dios. Comen y comen sin pensar. Sí, Dios dice, pero está bien, yo sigo, yo hago lo que quiero. En nuestro tiempo hay gente que se traga y se come cualquier doctrina y viento de doctrina que sale en la humanidad, al hombre. ¿Y sabe cuál es el propósito de las falsas doctrinas? Alejar a los llamados. Pues que aquel ya está diciendo esto. No le hace. Mira qué bonito, es el pastor lo está diciendo. Y se lo come. Y luego alguien que está de la mano de Dios
Y usted va y le dice, pero es que la Biblia dice eso. No le hace que la Biblia diga eso. El pastor lo dijo. Y se come aquella doctrina. Ya no les importa ahora lo que la Biblia dice, lo que Dios dice. Hace ratito me estaba diciendo una hermana, dice, qué tristeza, fui a un lugar por allá por el norte, una iglesia grande, y dice que estando ella en la alabanza, dice, pues ahorita voy a alabar al Señor. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que cuando ella ve en las pantallas como esta los títulos de los cantos y lo que dice la canción, dice, no apareció jamás la palabra Jesús ni la palabra Dios. Entonces, ¿a quién le cantaron? ¡Qué tremendo! Se comen todo viento de doctrina. Por eso es que usted necesita estar caminando con Dios. Cuando usted está caminando con Dios y alguien viene con una falsa doctrina, con una enseñanza diferente que es errática, inmediatamente usted dice, ah caray, esto no me checa. ¿Le ha sucedido? ¿Por qué? Porque usted ya tiene la sana doctrina. Usted está caminando de la mano de Dios y Dios mismo le va a decir, esto no es correcto. Entonces, hay gente que come y come desenfrenadamente sin importar ni lo más mínimo lo que Dios dice, porque no hay cabida para ellos en su corazón el temor a Dios. Y dice también la Biblia, estaban bebiendo. Y esto quiere decir que bebían a grandes tragos sin límite, hasta perder el sentido. Y yo le pregunto, ¿se parece la generación de Noé a nuestra generación? Ponen excusa para todo, ¿no? ¿Verdad? Ay, que el día de esto y que el día de aquello, para tomar, para beber. Hasta el día del guarache le ponen. No le hace, con tal de que bebamos, con tal de que hagamos esto. Y luego vienen las bodas, ¿verdad? Y aquel que está caminando con Dios les dice, vamos a poner solamente música cristiana. Entonces los que no conocen a Dios, los que están fuera de los caminos y preceptos divinos, dicen, uy, qué aburrido, no va a haber nada para tomar. Lo triste es cuando aquellas parejas que dicen y profesan que son hijos de Dios, se nos cuelan. Y uno les pregunta, ¿tú eres hijo de Dios? Sí. ¿Hace cuánto conociste a Dios? Ah, sí, así, así. ¿Y qué van a hacer de nuevo? Así, así, así. Porque mire, por más candados que le ponemos ahí en el ministerio con los novios, aún así se nos cuelan. Mienten. El otro día nos dice alguien, no, el pastor hubiera visto, cuando terminó formalmente que usted estaba oficiando la ceremonia de votos de la boda, todo muy bonito, hasta que usted se fue. Y pues, ¿qué pasó? Pues es que los hermanitos sacaron las botellas y pusieron la música y ahora sí, ¡viva México! ¿Cómo es posible? ¿Dónde queda el temor a Dios? ¿Dónde está ese temor a Dios? Un pretexto solamente para estar en los caminos de maldad y beber desmedidamente. Para ellos les es algo muy normal hacerlo, vivir de eso. Isaías capítulo 5 no lo busque, pero la Biblia dice, hay aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y a veces toman las escrituras fuera de contexto para armar un pretexto, ¿verdad? ¿Qué tiene? Pues si también Cristo. No, que para que convirtiera en vino, pues está fuera de contexto, fíjate. Necesitamos estudiar lo que la Biblia dice, tener temor a Dios. Y siguiente punto, dice la Biblia, estaban casándose. Habla de un matrimonio que quiere decir gamos, la palabra casándose, gamos, casarse. Esto es unirse con otra persona, enlazarse con una persona. Eso es el matrimonio. ¿Cuántos están casados aquí?
¿O cuántos dicen que están casados? Mire, lo triste es que cuando pasan los años, tenemos aquí las bodas colectivas. La boda colectiva es para todos aquellos que viven con una pareja que no están casados. Lo triste es que nosotros 2 veces por año tenemos esta oportunidad para que usted se ponga a cuentas con el Señor. Luego a ver, les preguntamos, hermano, ¿cuánto tiempo tienes en la congregación? 10 años. ¿Qué? Si 2 veces por año hacemos la invitación para que te formalices tu matrimonio, y hasta ahora, después de 10 años, y tú dices, yo sirvo a Dios, yo temo a Dios. ¿En verdad temes a Dios? Si tú estás en esta situación, esperamos que la próxima vez que digamos boda colectiva esté lleno aquí. No digas, ay, es que me daba vergüenza. O sea que la vergüenza es mayor que el temor a Dios. ¿Qué es lo que te está causando entonces la palabra de Dios? Estaban casándose. Esto denota la palabra hacerlo una y otra vez sin temor a Dios, sin tomar en cuenta aquel que dijo: lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Me oyó? No se oyó. A veces se separan por cualquier cosa. Pues es que nuestros caracteres no hubo compatibilidad. Mira, la única manera que la Biblia dice que debes separarte de tu mujer o de tu varón es por causa de fornicación o de adulterio. Lo demás es un asunto y cuestión tuya. Y te quieres casar otra vez y no estás formalmente separado. Y vienes y me dices: ay, pastor, yo quiero que nos case, quiero hacer bien las cosas delante de Dios. Pues primero sepárate. Haz las cosas correctas. Estaban casándose, dice la Biblia. En otras palabras, vivían un desenfreno moral, un libertinaje sexual, sin tomar en cuenta a Dios. Casándose. Qué triste es cuando aquellos dicen: vamos a casarnos delante de Dios. ¿Usted ha escuchado eso? A la iglesia, delante de Dios. Pero salen de la iglesia y viven como si nunca hubieran invitado a Dios a su matrimonio. ¿Esto es casarse? Pregunto, ¿eso es temor a Dios? Gamos es matrimonio, una sola pareja. Pero como esa generación estaban casándose, es decir, se contaminó tanto que vino el hombre deteriorando los preceptos y las ordenanzas divinas, y el hombre se convirtió en bígamo, es decir, añadió a su relación de matrimonio una tercera, cuarta persona. Esto es bígamo. Peor tantito cuando algunos son polígamos, es decir, 4, 5, 6 personas. Mire, y por más que les decimos aquí en la congregación a los jóvenes, a ver cuántos jóvenes hay aquí. Ya no hay. Y les decimos, y estaban en la congregación aquí, están las enseñanzas. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque entonces tu suegro va a ser el diablo. Ay, hermano, pero es que es tan lindo, es tan amable, es el único que me da flores. Se va a convertir, yo no sé en qué. Y quieres vivir en tus propios razonamientos, en tus propios preceptos. Lo triste es cuando dejan el ministerio y dejan de servir a Dios, sueltan el temor a Dios por unirse con alguien así. Y no entienden, hasta que ya se les anegó las aguas, ya tienen los problemas en medio, encima, es cuando vienen a decir: pastor, ayúdeme, mándeme, aviénteme el salvavidas. Te lo dijimos una y otra vez. El siguiente punto dice: estaban dándose en casamiento. Esto es engamizo, quiere decir dar
un hijo o una hija en casamiento. Peor es cuando los padres, sabiendo que están mal sus hijos, lo consienten. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Llega tu hijo, llega tu hija y ya no te pide. Mira, eso es falta de respeto a los padres. Ya no te pregunta, papá, mamá, ¿qué te parece? Hay un muchacho, hay una chica que me gusta. ¿Tú qué piensas? ¿Qué consejo me das? No, ya solamente van con el papá y le dicen, este es mi novio, esta es mi novia. Ah, ¿qué piensas, papá? Pues, ¿qué quieres que piense? ¿Ya lo traes? No, qué falta de respeto entonces a los padres. Y los padres a los hijos porque no les dicen. Y a los 6 meses trae otro. Ay, papá, ahora este es el nuevo. Y a los 6 meses traes otro para no perder la costumbre. ¿Qué es esto entonces? Dándose en casamiento. Ahora ya ni se casan, ¿verdad que no? Se unen nada más así. El otro día estaba platicando con alguien así, no creyente. Me dice, no, ya tengo 25 años. ¿Y qué? ¿Cuándo se va a casar? ¿Cuándo le va a dar el privilegio a su esposa de decir, estamos casados? Que luego llegan los hijos y dicen, mamá, ¿y dónde está tu foto de la boda? Ay, muchacha, no me metiche. Dice, no, ya para qué, ya estoy viejo. Fue la respuesta de este hombre. ¿Y sabe por qué? Porque no tiene temor a Dios. Deliberadamente entonces los padres daban en casamiento a sus hijos, a sus hijas, sabiendo que estaban en malos caminos. Decían, no le hace ahí después, hijo, al cabo tiene mucho dinero. No, es cristiano, pero tiene mucho dinero. Está bien, ándale pues, que su mucho dinero te salve. Aunque le hagas... Me hace que le pise un callo. Aborrecer lo que Dios aborrece es el estilo de vida que al final permanece, mi hermano. Tu vida entonces gira alrededor de un estilo de vida. Y este estilo de vida tiene que ser de acuerdo al temor a Dios. No hay vuelta de hoja. Tus acciones van a gritar más que tus palabras. Solamente la palabra de Dios, en el temor a Él, será tu vida transformada. Solamente cuando camines de la mano con el Señor, tu carácter será diferente. Tus pensamientos se parecerán a los pensamientos de Dios. Camina íntimamente con Dios, aborreciendo el mal camino. Amén. Cierra tus ojos, por favor. No te retires aún, dale tiempo al Señor. Oremos. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, porque hoy se cumple, que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, Señor, y que ha penetrado nuestro corazón, a nuestro ser, y ha partido y ha dividido los malos pensamientos de los buenos pensamientos. Sabemos que tú nos has salvado, tú nos has redimido, nos has rescatado, Señor. Pero aún tenemos en nuestra vida prácticas, pensamientos malos, un estilo de vida que a veces no te agrada, Señor. Y hemos estado de parte de los malos caminos, hemos andado en ellos, Señor. Perdónanos, ayúdanos. Te pedimos que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestra vida pudra todo yugo de maldad. Ayúdanos. Que tu amor, Señor, permanezca en nuestra vida y que nuestro amor hacia ti no disminuya a causa de la maldad. Ayúdanos, libéranos. No permitas que nada ni nadie nos arrebate de tu mano, Señor. Gracias por tu palabra que nos ayuda a enfrentarnos a esta generación mala y perversa.
Queremos estar en tus caminos, tomados de la mano. No queremos soltarte, Señor, ni a diestra ni a siniestra. Ayúdanos, te lo pedimos en nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Buenas tardes.